Les vamos anunciando entonces de qué va nuestro consultorio hoy jueves. Les cuento que según un estudio realizado en el año 2014 por el Instituto Nacional de Estadística, al menos 200,000 personas sufren ansiedad en Piura. No estamos hablando de, no sé, de Arequipa, de Lima, que también sería preocupante. Estamos hablando de Piura. Y lo más preocupante es que no reciben el tratamiento adecuado. Uy, eso sí que preocupa, pero ¿cuáles son los síntomas de la ansiedad y todo lo que querramos saber acerca de la ansiedad? Para ello, contamos ya con la presencia de la psiquiatra Guiomar Sánchez del Centro de Reposo San Juan de Dios, a quien le decimos muy buenos días y bienvenida a Radio Cutibalú. ¿Cómo estás? Buenos días, Gladys. Muy contenta de poder tenerte aquí para resolver justamente inquietudes, preguntas sobre el tema de la ansiedad. Imagínate, 200,000 no es poca cosa, ¿verdad? ¿Cuáles son los síntomas de esta enfermedad, podríamos decir? Sí, lo primero destacar, ¿no?, que la ansiedad pues es una condición normal del ser humano. Lo que pasa es que cuando pasa cierto límite se convierte en patológica. Y antes de que evolucione a algo mucho peor, pues sí que es bueno tratarlo a tiempo. Ya. Por ejemplo, hay situaciones en nuestra vida que decimos efectivamente, me siento ansiosa. ¿En qué momentos uno puede entrar en este cuadro, por ejemplo? Claro, uno va sintiendo, ¿no? Me voy encontrando nerviosa. Si ya esto se va acompañando de más síntomas, como por ejemplo, pues empieza uno a dormir peor, empieza con temblores, aumento de la sudoración, opresión de pecho, que algunos cuentan, ¿no? Falta de aire, mareos incluso, cefalea, dolor de cabeza. Ya cuando uno va notando que eso va aumentando, ¿no?, y que la tensión interna es mayor, ahí uno ya tiene que decir, bueno, ya me está afectando un poco en seguir mi vida normal, ¿no? Y ya ahí es cuando uno tiene que pedir ayuda y se considera un poco ya patología, ¿no? Entonces, cuando uno empieza ya a sentir estos trastornos, podríamos decir, es cuando uno tiene que acudir a un especialista. ¿Y qué especialista es el idóneo, ¿no?, el que nos tiene que atender este tipo de trastornos? Claro, bueno, pues sí, lo ideal sería un psiquiatra, ¿no? Sí que es verdad que si los síntomas son muy pocos o mínimos, pues bueno, quizás un psicólogo, pero yo creo que de base que te haga un psiquiatra un poco la valoración para saber si solo es ansiedad o va acompañado de otro trastorno, porque a veces es como la cara, ¿no?, de algo que puede haber detrás, como a veces un trastorno depresivo o algún otro problema que ya te lo valoran, y si solo quedan ansiedad y los síntomas no son tan grandes, quizás se pueda tratar con el psicólogo, pero si no, el psiquiatra debe verlo. Psiquiatra Guiomar Sánchez, entonces la ansiedad nos puede llevar a otro tipo de problemas. Si no se trata a tiempo, pues aumenta y te puede llevar a veces a trastornos depresivos. Y a veces no es que te lleve a otro tipo de problemas, sí, es que a veces es la puerta de, por ejemplo, un trastorno psicótico, algo mayor, a veces se presentan como cuadros de ansiedad y en verdad son otras cosas que hay detrás y hay que valorarlo. Ya, entonces es sumamente importante que sea el especialista quien determine en qué grado estamos, ¿verdad? Y que si eso puede ir más allá de una simple ansiedad, ¿verdad? ¿Hay grados de ansiedad? Sí, bueno, si tienes pocos síntomas, pues una cosa moderada que con quizás a veces sin medicina, con alguna indicación puede irse corrigiendo, y si no, ya en casos un poco más moderado a severo se pone algo de medicación complementado con otras cosas que ya te dirá el especialista, ¿no? Entonces, para la ansiedad se necesita una medicación sí o sí. Si ya hay ciertos síntomas, sí. En la mayoría de los casos, cuando consultan con el especialista, ya hay síntomas que son susceptibles de poner tratamiento farmacológico. Ya, perfecto. Ahora, ¿cuáles serían esas razones por las que la persona padece un trastorno de ansiedad? Porque, claro, de repente para unas personas determinada situación la puede, diríamos, resolver o no le podría causar mayor ansiedad, pero a otras personas de pronto sí. ¿Cuáles serían esas razones por las que podemos padecer un trastorno de ansiedad? Sí, claro, es que eso depende. Como bien has dicho, no hay diferente. Hay personas que lo afrontan de una manera y otras de otra. Entonces, sí, ya se ha visto que hay pues un componente genético, ¿no? De que hay personas que lo afrontan mejor ciertas circunstancias y otras no. Y bueno, también
depende, ¿no? Las condiciones de vida un poco que tengas. Hay personas que tienen un ambiente más adverso y eso va a hacer que vayan acumulando ahí un estrés. ¿A qué nos referimos con un ambiente adverso? Por ejemplo, la extrema pobreza o que tengas, violencia. Claro, violencia familiar, problemas en el trabajo. O falta de trabajo, claro, de pronto también. De todo, ¿verdad? puede ser, ¿no? Abandono de un ser querido, muerte de algún familiar. Si todo eso a veces lo que se ve mucho en consulta es que cuando hay varias de esas que se juntan, ahí aflora mucho el cuadro de ansiedad, ¿no? Ya. Pues estoy mal en el trabajo, se ha muerto algún familiar mío y estoy pasando dificultades económicas. Ya. Una cosa que si se dan individual lo puedes afrontar mejor, pero cuando se acumulan algunas de ellas, pues ya el cuadro se hace más intenso, ¿no? Ya. Por ejemplo, este inicio escolar, de pronto hay que comprar libros, cuadernos, uniformes, matrículas, etcétera, etcétera. ¿Nos puede llevar a un cuadro de ansiedad? Pues en algunas personas sí, algunas personas susceptibles de ser más ansiosas, más, juntado a algún hecho que estén pasando en su vida, que estés un poco más estresado, más esto que se una ahora puede desembocar en un cuadro de ansiedad, sí, es posible. Muy bien, entonces, ¿y qué hacer allí para que eso no se desborde, no? Porque claro, el año escolar es el año escolar, sobre todo cuando se tiene de 2 a más niñas o niños, ¿verdad? Más hijos, ¿verdad? Hay que saberlo afrontar. Claro, sí. Sí que es verdad que aquí, pues eso, la gente se le oye escuchar, ¿no? El gasto que va a hacer, lo económico, ¿no? Entonces, pues bueno, planearse bien para que eso no sea un agobio a la hora que llegue, ¿no? Un buen planeamiento de la economía y bueno, irte preparando, ¿no? Y dejar eso apartado para cuando venga, no estar así con aquel estrés, porque si no puede ser peor. Ahora, sí. Esta ansiedad y que nos lleva a todos los síntomas que nos has mencionado, nos puede también confundir con otro tipo de situaciones. Por ejemplo, hay personas que son muy tímidas, ¿verdad? Y esa timidez les lleva a la sudoración de las manos, de los pies, a temblores, ¿verdad? O hay personas que ya son nerviosas en determinadas situaciones, cuando tienen que exponer algo, tienen que salir ante el público, también le da cierta ansiedad. Esto podríamos decir que, ¿cómo podríamos abordarlo en todo caso? Claro, de ahí la importancia de la valoración por el especialista, yo creo, ¿no? Porque ahí va a distinguir el especialista si es que se trata de un cuadro más de personalidad, ¿no? De que hay personas que son más tímidas y quizás ahí el abordaje es un poco más, bueno, no sé, pues con la psicóloga. Que tiene que ver con la autoestima incluso, claro, ¿verdad? Entonces hay otros temas ahí a trabajar, ¿no? O de pronto, como usted comenta, en algunas situaciones. De repente ahí, pues si eso es una cosa que el paciente lo vive como que lo pasa muy mal, pues se da una medicación para ese momento puntual, o con técnicas psicológicas se pueden ir afrontando, con terapias de exposición, o claro, por eso la importancia de valorar a ver qué tipo de ansiedades, ¿no? Porque, por ejemplo, la ansiedad de exposición está de cuando te da en algún momento de hablar, por ejemplo, en público, también es un tipo de ansiedad, ¿no? Ahora, depende, también depende de la edad de la persona. Por ejemplo, si eres un adolescente, eres un adulto o una persona que estás en el proceso de la menopausia o de la andropausia. Se pueden confundir también este tipo de síntomas con la etapa que se vive. Claro, sí que se ha visto también, claro, en esa edad, en la menopausia o en ciertas edades es más propenso a que te dé la ansiedad, ¿no? Ajá. Claro, no es que se confunda, es que al final se mezclan varios síntomas. Sí, ¿verdad? Entonces, pues quizás al ir al psiquiatra te va a tratar con ese fármaco ciertos síntomas, si queda luego algo que te va a tratar otro especialista, se complementan los tratamientos. Perfecto, de ahí entonces la importancia de ir al especialista para que él determine realmente lo que está pasando, ¿verdad? Porque de pronto nos podemos confundir. Cuando uno comenta estas cositas con alguna amiga o algo, claro, las personas que han pasado por determinadas situaciones te pueden decir, te está pasando esto, pero no necesariamente puede ser, ¿verdad? Claro, por eso el especialista es importante. Sí que es verdad, yo creo también destacar, porque se ve muchas veces en consulta, cuando llegan a consultar por la ansiedad, ya han pasado por muchos especialistas antes, porque como da todos estos síntomas que hemos dicho, el dolor de cabeza, el dolor de estómago, a veces han ido a digestivos, palpitaciones, ¿no? Claro, han ido al cardiólogo para valorar lo de las palpitaciones y hemos visto que vienen ya hasta agobiar. Y empeora la ansiedad porque han hecho un gasto económico muy grande. Claro. Se han dejado mucho dinero en especialistas y luego llegan al psiquiatra ya cuando
ya un poco tarde, ¿no? Un poco tarde, sí, pues vamos a hacer la pausa, ya. ¿Sí? ¿Les parece? Y regresamos enseguida. Esta es la hora 9:16. Prevenir es cuidar bien mi salud. Estamos de regreso, nos acompaña el día de hoy Giomar Sánchez, ella es psiquiatra del Centro de Reposo San Juan de Dios y estamos abordando con ella el tema de la ansiedad. Ya hemos dicho que en Piura, solo en Piura, tenemos 200,000 personas que sufren de esta ansiedad y que no reciben sobre todo un tratamiento adecuado. Fíjate, 200,000 personas con este problema. Ahora, ¿de qué forma los pacientes o las personas que sufren de ansiedad intentan calmar esta situación? Bueno, hay mucha gente que dice, bueno, yo cuando tengo eso me voy, o bueno, se va del sitio, o muchas personas no salen de casa o intentan estar relajadas, ¿no? Yeah. Lo que pasa es que empieza un poco la frustración a veces de que no les calma así nomás. ¿Te puede llevar al alcoholismo, por ejemplo, al alcohol, también, a la droga? ¿Te puede llevar a eso? En el caso de, sí, sobre todo también la adolescente. Bueno, no, personas también de edad más mayor, sí, mucha gente con el alcohol, sobre todo la ansiedad social, ¿no? Yeah. Mucha gente que tiene esa ansiedad cuando está en círculos sociales o el temor a hablar, pues usa mucho el tema del alcohol y las drogas para paliar estos síntomas. ¿Te puede llevar al suicidio? Bueno, en los casos que empeora la ansiedad y a veces que va concomitante con un trastorno del estado de ánimo, sí, y el alcohol de por sí, que es un depresor del estado de ánimo, si encima es, bueno, se asocia a consumo de alcohol, claro, puede aparecer ideación de suicidio y acabar en suicidio. ¿Se llama ansiedad o es ansiedad cuando un adolescente no quiere ir al colegio porque sabe que sufre, por ejemplo, de bullying, que le pegan, que lo maltratan? ¿Esa ansiedad lo que siente se le podría catalogar como ansiedad? ¿No quiere ir al colegio por determinadas situaciones? Claro, en ese caso también igual, ¿no? Habría que valorarlo porque quizás hay el problema fundamental en lo del bullying, pero claro, al chico le puede estar sufriendo una ansiedad por eso, no es un estrés en su vida, que es una ansiedad. Porque claro, en Piura y en el Perú, muchos suicidios de adolescentes, ¿verdad? Y eso va en aumento. ¿Les puede estar llevando también esa situación a tomar estas medidas extremas? Sí, es que como ya le digo, como esa situación de que mucha gente no va a pedir ayuda, eso empeora y acaban en tener ideación autolítica y acaban en suicidio, por eso la importancia de la valoración, ¿no? Ya. No, me llama la atención porque muchas veces allí, pues, no sé, mucha gente del departamento de Piura no conoce que tenemos las consultas externas, ¿no? En el centro de reposo. Muy fácil ir, te hacen una valoración y este cuadro pues no avanza, ¿no? Pero todavía hay muchos prejuicios en ese sentido, ¿verdad? De ir al psicólogo, de ir al psiquiatra. Todavía no rompemos con ese prejuicio. ¿Qué hacer con eso? ¿A qué hacer? Porque, claro, el no ir a tiempo, entonces, como decías al inicio, se va empeorando la situación. ¿Y cómo se trata el tema de la ansiedad? Bueno, pues una vez que te hacen la valoración, pues se ve, ¿no?, el cierto grado en el que estás. Sí que es verdad que en gente más joven, pues intenta tener un abordaje no tan farmacológico, por no empezar ya con tanta medicación. Bueno, por lo menos en mi caso, no intento poner algo de medicación flojita si es que están durmiendo mal o la ansiedad es muy fuerte y lo derivo al psicólogo para ver qué está pasando, ¿no? Porque en muchos de los casos se ve que hay problemática en casa o con algo, bueno, o en el trabajo, en algo, ¿no? Siempre hay alguna cosa que se puede ir trabajando con el psicólogo o porque ve ciertos rasgos de la personalidad de esa persona que le están que se pueden ir modificando con alguna terapia psicológica y va a ir en beneficio de cara a que la ansiedad la pueda él mismo controlar con estas medidas, bueno, manejándola con las indicaciones que te vaya dando el psicólogo, ¿no? Junto con el fármaco. Y en casos más de gente adulta suelen tener síntomas a veces más intensos, se pone más tratamiento farmacológico y también, ¿no?, pues con el psicólogo en muchos casos. En este caso también comentarlo hay terapias grupales que en estos momentos se están dando también en el Centro de Reposo San Juan de Dios todos los miércoles, donde pues aprendes cómo manejar esa ansiedad, ¿no? Estrategias de cómo relajarte,
pues técnicas de relajación, que eso va a ayudar a que poco a poco pues ya menos se necesite el tratamiento farmacológico en muchos casos. Ya. Por ejemplo, estas técnicas de relajación, ¿cuáles serían? Hay que, a ver, dar unas pinceladitas de ese tratamiento, a ver, porque no vamos a decir nombres de fármacos porque no es ahí, no. Tienes que la persona estar frente al especialista, pero estas técnicas, ¿cuáles serían? A ver, compartamos algunas. Bueno, pues yo no estoy dando muchos grupos, pero lo dan las psicólogas, pero sí entiendo que es un poco, sobre todo el tema de la respiración es muy importante. Claro. Cómo concentrarte en la respiración y eso hace como que tu mente no esté tanto ahí con la preocupación y eso hace como que se desconecte un poco más y estás más relajado. Claro. Y el poder aplicar eso cuando uno está en casa, ahí te dan el aprendizaje, claro. Y luego tú en momentos cuando ya estés en casa lo vas aplicando, ¿no? Claro, porque tenemos muchos problemas de salud porque no sabemos respirar correctamente, sí, ¿verdad? Sí, parece una cosa muy sencilla, pero lo del tema de la respiración es una cosa muy importante. Y ahí se da esa educación a cómo enfocarse un poco en eso para luego aplicarlo, claro. Y poder estar un poco más relajado, ¿no? Exacto, porque desde cuando respiramos mal no estamos irrigando bien nuestro cerebro y ahí vienen también otro tipo de problemas, ¿verdad? Y luego temas muy importantes y sencillos que se dan indicaciones también en la consulta, ¿no? Que por ejemplo, pues el tema de caminar, salir a caminar, hacer deporte, todo eso igual ayuda mucho. Y como no lo tenemos muy incorporado muchas de las personas en nuestra rutina, pero ese simple caminar 1 hora diaria o hacer algo de deporte disminuye mucho el estrés. Qué bien, también. Entonces el deporte, el ejercicio diario, ¿la alimentación contribuye? También, porque la alimentación, ciertos cambios en los hábitos alimenticios también pueden contribuir, por ejemplo, no ingerir excesivo café, refrescos que contengan cafeína, chocolate, lo que es todo más excitante, ¿no? Pues todo eso lo disminuyes o incluso no lo tomas y también mejora la ansiedad. Ya, el azúcar, la sal, eso... Sí, el azúcar también es más estimulante, ¿no? Pues no tomar tanta azúcar. Ya. Sí. Ah, perfecto. Entonces también tiene que ver allí el ejercicio, una alimentación adecuada, ¿verdad? Sí. Perfecto. Ahora, 200,000 personas, no es poca cosa. ¿Qué está pasando, Yomar? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay un alto porcentaje de personas que padecen de ansiedad y no acuden al especialista, no acuden o al psicólogo o al psiquiatra? Ya, yo creo que se junta también el desconocimiento, ¿no? Muchas veces de qué me está pasando. Yo creo que algunos hasta lo normalizan no sé, y también eso, los prejuicios, lo que hablábamos antes, ¿no? De esta vergüenza que tienen a veces de acudir a un psiquiatra, ese estigma que hay con respecto a la salud mental. No, yo no estoy loco, dice, ¿no? Y no se trata de eso, ¿verdad? Sí, le comentaba ayer a Carmen, por ejemplo, que me vienen chicas jóvenes, me llama la atención esta última semana, venían avergonzadas, pero estaban ya con síntomas tan intensos que tuvieron que venir a consulta. Pero como una vergüenza de, no, es que el centro de reposo, que aquí vienen locos, no. Bueno, la institución en su día, hace muchos años, el inicio fue recoger a aquellos pacientes, ¿no? Que los que consideramos un poco loquitos, ¿no? Así. Pero no, pues ha ido evolucionando en la salud mental, ¿no? Y ya pues se atiende ahí de todo, están las consultas externas, se ve todo tipo de insomnios, ansiedad, depresión y aparte las enfermedades mentales graves, que son los llamados pues más loquitos, pues a veces se ingresan todo, pero bueno, no quiere decir que eso sea lo que se trata más. Y me llama la atención porque la gente viene con esa etiqueta y viene demasiado tarde a veces a tratarse por esa idea. Entonces esto hace que la gente no se trate, el tema va aumentando, la ansiedad y muy bien. puede empeorar. Bien. Vamos a hacer una pausa, pero ¿quieres agregar algo o vamos a la pausa y regresamos? Porque también queremos centrarnos en estos talleres que de pronto da el Centro de Reposo San Juan de Dios, ¿verdad? Para que ustedes, amigas, amigos, bueno, pues tengan allí una ventana, una puerta que se abre y puedan absolver o solucionar algún problema de este tipo que estamos mencionando. Vamos entonces a la pausa, regresamos. Prevenir es cuidar bien mi salud. Estamos abordando el día de hoy el tema de la ansiedad y también nos acompaña, aparte de la psiquiatra Yomar Sánchez, nos acompaña Carmen Vázquez del área de comunicación del Centro de Reposo San Juan de Dios. Buenos días, ¿cómo está? Buenos días, Gladys, gracias. Mira, solamente quería hacer un apunte a lo que estaba diciendo nuestra compañera. En cuanto a, tú comentabas la alta incidencia de ansiedad
200.000 personas que sufren algún tipo de patología relacionada con la ansiedad, que no son tratadas, y a qué se debe este alto índice de personas que sufren este trastorno anímico, ¿no? Aparte de lo que ha comentado Yomar, yo quería hacer un apunte, porque es muy importante. La cultura machista en la que estamos inmersos, el Perú es machista, o sea, la cultura del hombre, ¿no? Machista, ¿no? De por sí. La violencia de género, que de alguna manera mujeres y niños están sometidos a los maltratos, tanto físicos como psicológicos de los hombres, ¿no? En general siempre son del hombre hacia la mujer, hacia los hijos, eso se transmite en las familias, eso genera problemas mentales. Y aquí, en cuanto a violencia de género, somos un país que estamos bastante afectados en un alto porcentaje de tema de femicidio y violencia de género. El alcoholismo. El alcoholismo también es un problema bastante fuerte aquí en Piura y en todo el Perú. O sea, y el alcoholismo de alguna manera, muchos padres de familia, hombres, durante el fin de semana lo dedican a tomar. ¿Eso qué origina? Eso origina luego que lleguen borrachos, maltraten a la mujer, maltraten a los hijos, baje la productividad en el trabajo, por tanto la competitividad de las empresas. Eso también... Cualquier pretexto es como para celebrar, entre comillas. Si pierdes, tomas. Si ganas, tomas, etcétera. Si sacamos un poco una estadística de los hombres que se dedican a tomar los fines de semana y cuántos de esos hombres llegan a su casa, maltratan a sus hijos, maltratan a sus mujeres, y eso va generando problemas de salud mental, ahí van saliendo ansiedades, ahí van saliendo la población que estamos hablando, de los 200.000 personas, vamos contabilizando gente que sufre violencia de género, hombres que se dedican a tomar los fines de semana, generan también frustración en su familia, eso sin contar con la inseguridad ciudadana. La inseguridad ciudadana que hay actualmente, eso crea estrés en la gente. La gente ya no está tranquila, que el celular te lo roban, que ten cuidado con tu bolso, que mira a tus hijos, que en el supermercado ten cuidado. Esa inseguridad de estar mirando siempre al lado, de si me roban, no me roban, en la vuelta de la esquina, eso crea al final ansiedad también en la gente. Ya no sabes si tomar determinado taxi, porque tienes ese temor de que algo te va a pasar en el carro, o en la mototaxi. Seguro, porque, en fin, o sea, eso también te crea frustración, te crea ansiedad. Luego, la exigencia de la sociedad moderna. Estamos en un mundo pues que no es igual el de nuestros padres. Iban a otro ritmo de vida. La madre se quedaba en casa. Los niños pasaban más tiempo en familia. Se cocinaba en casa más. Ahora se come más en la calle. Los niños están más sujetos a los aparatos electrónicos. Pasan menos tiempo con la familia. Pasan más tiempo fuera de su casa. Todo eso crea también ansiedad, ¿no? Entonces, a la larga vamos sumando una serie de factores que inciden, ¿no? La violencia de género, el alcoholismo, la inseguridad ciudadana, las exigencias de la actual sociedad, ¿no? Los niños desde pequeños ya tienen estrés, ya padecen algún tipo de estrés. Todo esto nos llevan a eso yo es la única explicación que encuentro para tal cantidad de gente que puede estar padeciendo algún tipo de trastorno, que además te digo una cosa, Gladys, que muchos de ellos lo tienen y no lo saben. Lo tienen y no saben. Duermo mal, me despierto cansado, mis sueños son muy ligeros, hay momentos en que me lleno de dulces, carbohidratos, como un poco descontroladamente. Eso también es una consecuencia de la ansiedad, ¿no? De que empiezas a comer descontroladamente, te llenas de carbohidratos, de dulces, ¿no? Otra gente deja de comer. Entonces, todas estas consecuencias pues vienen acerca de la actual sociedad en la que estamos padeciendo, ¿no? La estamos viviendo, ¿no? Ya, ¿y qué le podemos recomendar a nuestra audiencia ante toda esta situación? Pues fíjese, según está hablando Carmen, me daba la idea, ¿no?, de que es cierto de que tampoco hay que transmitir cuando te está viniendo a la consulta el tú estás enfermo, porque esto es fruto de una sociedad y de unas condiciones que al final no es, porque mucha gente se va un poco no culpable, pero es como tengo yo una enfermedad, tengo tanta cosa, y es las condiciones que te ha tocado vivir, y eso ha hecho que tengas estos síntomas, ¿no? Como bien dijo Yomar, parte de la ansiedad tiene que ver con la genética y luego con la crianza. Si genéticamente, o sea, hay gente más predispuesta a que sufra, pues, ante el fallecimiento de su padre, el fallecimiento de su madre, ante un robo, o sea, puede responder de una manera u otra, ¿no? Hay gente que es mucho más débil. Exacto. Y eso le afecta más, ¿no? Y encima la sociedad te empuja a tener todos estos síntomas, diríamos así, peor todavía, claro, empeora la situación. Las compras compulsivas también son resultado de la ansiedad, ¿no? La sociedad te exige, tengo que tener el móvil de última generación y la laptop de última generación y mis hijos tienen que vestir marcas. O sea, la sociedad, ¿no? El tema de las compras compulsivas también es fruto de la ansiedad y la crea la propia sociedad, ¿no? Las necesidades te las crea la sociedad, ¿no? O sea, que puedes vivir con algo mínimo que te permita, en fin, vivir decentemente, pero tampoco tienes que aspirar a las marcas, en fin, ¿no? Claro, y eso te lleva a aceptar estas tarjetas
tarjetas, porque ahora los bancos te llaman hasta de madrugada para ofrecerte tarjetas, y eso, claro, el tema del consumo, ¿verdad? Entonces yo tengo también, mira cómo todos ellos salen con sus bolsas, yo también, y finalmente te endeudas y terminas así también, con una ansiedad terrible de cómo vas a resolver este problema económico en el que te has metido, ¿verdad? Claro, y la gente, por ejemplo, que ha comprado en su momento sus departamentos o se han endeudado comprando su terreno porque quizá haya habido un boom del tema de la construcción aquí en Piura, ¿no? Porque sí que ha habido bastante crecimiento inmobiliario, ¿no? Y ahora me endeudo, y ahora me quedé sin trabajo, ¿y cómo pago el préstamo, no? O sea, llega a final de mes, no puedo pagar el préstamo. Todas las noches me despierto pensando si llego a final de mes, no llego a final de mes. Eso al final se convierte en una ansiedad, y el hombre llega a la consulta diciendo estoy mal, me siento mal, pero es fruto de una preocupación, ¿no? De una preocupación que se ha creado fruto de ese préstamo que asumió en su día, se ha quedado sin trabajo y no lo puede afrontar. Así situaciones tan del día a día, o sea, que no hace falta ir al Centro de Reposo San Juan de Dios, no, porque como decía Omar, pues no, porque yo no estoy mal, en fin, no, o sea, es que a lo mejor allá van otros, van otros, o sea, están o sea, no, pero es que una ansiedad ya requiere de una ansiedad severa o que no te permita desarrollar tu vida diaria en tu hogar, en tu trabajo, en tu vida social, ya requiere la necesidad de la ayuda de un especialista. Y hay una cosita más, Gladys, que quiero apuntar a lo que decía Yomar. Hay gente que padece de enfermedades crónicas que están relacionadas con trastornos psíquicos, es decir, gastritis, que van al gastroenterólogo, ¿no? Al especialista, y no se curan, van a un psiquiatra y enseguida con el tratamiento empiezan a recuperarse, ¿no? Y eso también, o lo desconocen, o no quieren, o porque por la mismo prejuicio no van al psiquiatra, cuando en realidad eso, con un tratamiento psiquiátrico, podrías curar tu gastritis. Solucionar, exactamente, ¿verdad? ¿no? Bien, superar ese problema. Bien, entonces está pues todo este cuadro, toda esta situación, ¿verdad? Que nos genera más ansiedad. Pero hay espacios, ¿verdad? Donde uno puede ir a resolver o de pronto a obtener información y a partir de ahí empezar un tratamiento. Nos indicaban ustedes que allí en San Juan de Dios se dan una serie de talleres, reuniones. Cuéntanos, por favor, Yomar. Sí, han empezado en este mes. No son unas sesiones, son de 4 a 5 de la tarde. Ya. Son terapias grupales de cómo aprender a manejar esa ansiedad. Y son 12 sesiones, creo que llevan 2 ahorita, ¿no? 2 o 3. Ya. Los miércoles. Los miércoles son. Ya. Sí, ¿Los miércoles a qué hora? De 4 a 5 de la tarde. Ya, de 4 a 5. ¿Son gratuitos o hay que cancelar algo? Sí, son 20 soles por sesión. 20 soles por sesión, pero yo también, por lo que tengo conocimiento, porque como soy del área de comunicaciones, intento estar en todo, pero ya llegar un poco a lo que consiste la terapia, pero sí que he podido asistir así muy rápidamente a una de ellas y les hacen exponer un poco los problemas que tienen a cada uno y hacen como una apuesta en común. ¿Qué te pasa a ti? ¿Qué te pasa a ti? ¿Por qué te sientes mal? Porque entonces hacen una apuesta en común y luego también les hacen ejercicios prácticos, ¿no? De cómo podrían superar esos problemas, ¿no? Ya. Pero no te puedo incidir ya más en qué consiste la terapia así psicológica porque Sí, pero son esas pinceladas que nos ayudan de pronto a decir, eso me puede ayudar, ¿verdad? Y voy a ir, en fin, animarse la persona que puede estar pasando o sintiendo estos síntomas que nos ha mencionado al inicio del programa Yomar, entonces nos pueda dar como esa lucecita, ese empujoncito para acudir a recibir la ayuda profesional, ¿verdad? Claro, también buscar espacios, ¿no? Espacios para caminar, para correr, natación, deporte, porque eso también te ayuda a desconectar un poco no con la realidad, sino a lo mejor con los problemas o con lo que te está frustrando, ¿no? De alguna manera el deporte también es una manera de buscar un desahogo, ¿no? En tu vida diaria, ¿no? Hoy estamos jueves ya, ¿verdad? No. Entonces luego será el próximo miércoles, la siguiente sesión, ¿no? Los miércoles de 4 a 5 en el Centro de Reposo San Juan de Dios, ¿verdad? Sí. Allí. Sí. Cualquier información allí para alguien que nos esté escuchando aquí en los micrófonos de Radio Cutibalú, que bueno, que tenga algún cuadro de ansiedad sin ningún tipo de miedo ni prejuicio. Oye, mira, me voy a informar porque estoy viendo que en el trabajo cada vez que llega una cierta hora necesito salir del trabajo porque me veo desbordada, en fin, o con mi marido discuto mucho, siento que estoy deprimida, en fin. Pues nada, acércate al Centro de Reposo San Juan de Dios, sin ningún tipo de prejuicio. Oye, ¿en qué consisten las terapias? ¿Qué clase de gente va? Lo mismo me interesa, me ayuda.
y bueno, al final los resultados pueden ser muy positivos para la persona porque vuelve a recuperar un poquito su vida normal, la relación en su hogar, con su familia, y no, le puede venir muy bien, ¿no? Y simplemente por informarse, o sea. Perfecto, muy bien, muchas gracias. ¿Alguna recomendación final que les podamos dejar a nuestra audiencia respecto a este tema de la ansiedad? Bueno, pues lo que hemos comentado, ¿no? Que cosas tan simples como, por ejemplo, decir voy a caminar, hago un poco de ejercicio, modifico algo la dieta, ¿no? De no tomar estas cosas estimulantes. Eso, más un poco, bueno, todo esto que hemos comentado en la sociedad, un poco difícil, ¿no? Cambiar estas cosas así de repente, pero quizás, pues el tema de la educación a los hijos, ir como, ¿no? Ir pensando un poco en qué cosas nos metemos y que uno luego le están creando un estrés. Decir, pues bueno, voy a buscar mi espacio para ir pensando qué puedo yo cambiar para disminuir el estrés que me estoy creando yo mismo día a día, ¿no? Que muchas veces es así. Un poco eso, más lo de la dieta, más hacer un poco de ejercicio, ya que así, más un poco pues la valoración por parte de algún especialista que te pueda orientar en el tema más así del insomnio, de los síntomas un poco más fuertes, y así, pues bueno, se resuelve un bastante porcentaje de los síntomas de la ansiedad, ¿no? Gladys, y muy importante, no esperar la última hora para acudir al especialista. O sea, porque se puede hacer muchas cosas a nivel preventivo y en etapas más iniciales, ¿no? De la patología, ¿no? Del trastorno anímico, ¿no? Porque muchas veces, como dice Yomar, esperas la última hora por vergüenza, por prejuicio, o no, a mí no me pasa nada, o sea, un poco como bien decían, ¿no? Como no tienes un cáncer, no tienes una diabetes, bueno, no me muero, puedo esperar, no me muero. Y ahí es el problema, lo dejas, y llega un momento en que tú misma no puedes, te sientes que te ahogas. Entonces, no dejar la última hora, acudir a tiempo al especialista, ¿no? Sí. Y el psiquiatra más que nada para que haga la valoración de toda, ¿no? El cuadro. Y que no se preocupen, porque es una valoración, ¿verdad? Eso es el primer paso que hay que dar. Claro, exactamente. Muy bien. Muchas gracias a ambas. Hoy hemos estado entonces con Yomar Sánchez, psiquiatra del Centro de Reposo San Juan de Dios, y Carmen Vázquez del área de comunicación. Y esperamos de verdad tenerlas en otro momento para seguir abordando de pronto otros problemas de orden psiquiátrico que a lo mejor puedan estar pasando nuestras amistades o nuestros familiares, y que sería importante, bueno, pues detectarlo a tiempo para buscar la ayuda a tiempo, como ya ustedes lo han indicado. Gracias y hasta la próxima. Muchas gracias, Gladys, hasta luego. Bien.